Cardiopatologías pulmonares. Cuando hablamos de cardiopatologías pulmonares, hablamos de afectaciones respiratorias. Las afectaciones respiratorias más comunes tenemos al asma. El asma comúnmente es la que más presenciamos en la sociedad y la que algunos de nosotros podríamos en alguna ocasión ver. Podría ser algún compañero o alguien en la calle. El asma se caracteriza por la inflamación de las vías respiratorias, lo cual puede producir la mucosidad. Y esto lleva a que al momento de respirar se produzca una silbilación al momento de exhalar. Los signos más relevantes en cuanto a la enfermedad es la falta de aire, el dolor de pecho, y esto se va intensificando mientras tenemos algún virus o resfriado. Los síntomas del asma. Los síntomas del asma varían dependiendo de la persona y de la ocasión, porque una persona asmática podría presentarse un ataque asmático en un momento de que esté haciendo deporte o cuando esté caminando. Es dependiendo de la persona y de su actividad física. La causa de esta enfermedad del asma se caracteriza por la inflamación de las vías respiratorias, ¿verdad? Pero además de esto tenemos que la mucosa cuando está en los bronquios se inflaman y realizan una hiperactividad impidiendo el paso de aire hacia las vías respiratorias. Esto puede variar también en cuanto a lo que sería el aire frío, el ejercicio, dependiendo del ambiente en que te encuentres. Un ejemplo podría ser, conozco de personas que duermen con el aire pegado, que le pega a la cara y demuestran un poco de asma, un poco de la falta de aire en el momento de respirar. Y no dejándolo a un lado, podemos determinar también a la afectación en cuanto a sus causas como los factores genéticos. Los factores genéticos tienen que ver mucho porque esto conlleva a que alguna persona de nuestra familia pueda padecer anteriormente padeció o sigue padeciendo de la enfermedad y nosotros somos propensos a padecer la misma. Fibrosis pulmonar. La fibrosis pulmonar se caracteriza como una patología cardiopulmonar, la cual es una enfermedad en la que los tejidos de los pulmones se cicatriza y se vuelve duro. Esto impide y produce la dificultad respiratoria en los pacientes, ya que puede impedir que la sangre se oxigene, reciba oxigenación y no llega la oxigenación suficiente a la sangre y no puede seguir trabajando los pulmones de tal manera. En cuanto a las causas para padecer de una fibrosis pulmonar, vamos a darle como principal y único elemento que puede ocasionar esta enfermedad es el tabaquismo. El tabaquismo y algunos medicamentos como son antidepresivos y anticonvulsionantes. También tenemos en la radioterapia para el tratamiento del cáncer los factores genéticos que también son muy importantes y antecedentes familiares. También tenemos a lo que sería la exposición ambiental en cuanto a algunos gases en el ambiente que serían como el plomo, el latón, la madera, el acerrín y las fibras de asbesto. Síntomas y signos. En cuanto a los síntomas son muy variables. Hay uno principal, el cual podría ser la disnea o el ahogo en el paciente, la falta de aire en el paciente en el momento de respirar al hacer ejercicio o al caminar. El cansancio, un ejemplo podría ser una caminata de 1 minuto o 5 minutos caminando normalmente sin realizar ningún esfuerzo y ya a los 2 minutos estés agotado, ya te tengas que sentar. No necesariamente podría ser por esta afectación. Vamos a determinar de que el paciente pueda padecer de una fibrosis. Anteriormente ya se hacen exámenes con anticipación que se puede llegar a esta conclusión. Y en cuanto a los signos clave que son para que el médico sospeche de una fibrosis pulmonar, debemos primero de hacer un examen con el estetoscopio, el cual vamos a oír o escuchar. En cuanto a la bibliografía, nos dice que escuchamos unos crepitantes secos al momento de respirar. Esto se hace con la auscultación, con el fenendoscopio. Vamos a hablar de la neumonía. Cuando hablamos de la neumonía, hablamos de una infección que inflama a los sacos aéreos. Y esta puede ser a uno o a ambos pulmones. Los sacos aéreos pueden llegar a llenarse de líquidos o de materia purulenta, de pus, lo que provoca una tos con flema, fiebres, escalofrío, dificultad para respirar y diversos microorganismos los cuales pueden afectar al cuerpo humano. De tal materia como podría ser como bacterias, virus, hongos y que pueden provocar una neumonía, por este caso. En cuanto a los síntomas, tenemos que son dolor de pecho al toser, desorientación o cambios de
de lo que sería la percepción mental en los adultos de mayor a 65 años, de acuerdo a las bibliografías, o más, que pueden producir flema, fatiga, pueden producir también fiebre y transpiración y escalofríos con temblor. De acuerdo a las causas. En cuanto a las causas, eso es las causas se pueden determinar en cuanto al tipo de germen, pero en correlación a lo que sería la enfermedad como tal, se determinan que la enfermedad hay diferentes causas. Puede ser unas causas de neumonía adquirida en la comunidad, puede ser adquirida en la unidad hospitalaria o neumonía por aspiración. Infarto del miocardio. Esta patología cardiopulmonar se caracteriza por la muerte de una porción del músculo cardíaco, la cual obstruye una vena coronaria. Cuando sucede este infarto, la porción del músculo cardíaco, si no está oxigenada, en muy poco tiempo puede que la persona pueda morir. Ahí es donde se realizan las pruebas de RCP, las maniobras de RCP, que sería la reanimación del paciente haciendo un masaje cardíaco. Esto tiene que ser de inmediatamente atendido o podría darse una recuperación mediante el RCP. Lo recomendable es inmediatamente acudir a un centro médico. En cuanto a sus síntomas, podemos denotar una variedad de síntomas, como dificultad para respirar, la sudoración en las manos y en todo el cuerpo, el cambio de piel. El cambio de piel es uno de los principales síntomas en el paciente, en la que nosotros como una persona normal en la sociedad podemos denotar lo que sería un infarto. Cuando la persona cambia su tono de piel y la falta de la dificultad para respirar, es donde podemos determinar que está padeciendo un infarto, o el dolor, claramente, el signo que presenta el paciente. En otros casos se presentan desmayos, náuseas, vómitos, y en un 10% de los casos mareos. No es muy común. En cuanto a sus causas, el infarto del miocardio se caracteriza por lo que sería un coágulo de sangre o una trombosis coronaria. Esta obstruye lo que sería una arteria estrechada. Esta causa no viene tan solo por esa obstrucción coronaria. Esta causa viene por otra cosa más, que sería una aterosclerosis, que en su proceso es la prolongación que estrecha a los vasos coronarios y efectúa lo que sería por la trombosis, se efectúa el infarto. El edema pulmonar. El edema pulmonar se caracteriza por una acumulación anormal de líquido en los pulmones, lo que provoca una dificultad respiratoria desde un punto de vista fisiopatológico. ¿Okay? En la mayoría de los casos, el problema de esta afectación lo ocasiona por golpes en el tórax, o normalmente, y es la más principal, es por problemas del corazón. Sin embargo, no es tan importante. Se realizan varios estudios y el líquido se puede acumular por otros motivos, talmente por lo anteriormente mencionado, que lo que podría incluir la neumonía, la exposición a ciertas toxinas o a ciertos gases en el ambiente, y los medicamentos. En cuanto a los traumatismos en la zona de la pared torácica, y al visitar lugares con alta altitud o hacer ejercicio en ellos, es muy importante también eso. Los síntomas pueden variar dependiendo de la afectación. Pueden aparecer repentinamente o después, o sea, a meses después. Estos signos se pueden presentar dependiendo también del edema pulmonar que es el que estés padeciendo. Los signos de esta afectación, signos y síntomas de esta afectación, las podemos denotar de manera más precisa cuanto va pasando el tiempo. La dificultad para respirar, la falta de aire extrema o empeoramiento al caminar, es fatal también. Poca actividad respiratoria al acostarse, y un silbido en el pecho, que podría determinarse como jadeos, la aceleración del corazón. Las causas del edema pulmonar. En cuanto a las causas del edema pulmonar, podemos determinar dos categorías. En ellas podemos determinar lo que sería si el edema pulmonar es consecuencia de un problema cardíaco. Se denomina como un edema pulmonar cardiogénico. ¿Okay? A menudo la acumulación de líquido en los pulmones se debe a una cardiopatía. Importante esto saberlo. Ahora, si el edema pulmonar no está relacionado con el corazón, se denomina como un edema pulmonar no cardiogénico. ¿Okay? Y en ocasiones, si el edema pulmonar se debe a una
se debe a una patología cardiorrespiratoria y a un problema no cardíaco. Siguiente patología cardiorrespiratoria, y en este caso vamos a hablar sobre la embolia pulmonar. La embolia pulmonar es una patología cardiorrespiratoria o cardiopulmonar que se caracteriza por lo que es por coágulos sanguíneos que viajan a los pulmones desde las partes inferiores del cuerpo o las partes profundas de las venas. Raramente de las venas de otras partes del cuerpo, si se toma en cuenta esa parte, donde se realizan las trombosis venosas profundas. Debido a que los coágulos bloquean lo que es el flujo sanguíneo, se produce en los pacientes lo que sería la embolia pulmonar, que puede ser mortal. En cuanto a los síntomas de la embolia pulmonar, los síntomas pueden variar mucho en cuanto a su función, en cuanto a la cantidad y en cuanto a cuánto esté comprometido el pulmón, de acuerdo al tamaño también de los coágulos y si tiene alguna enfermedad cardíaca o pulmonar nuestro paciente. De la embolia pulmonar podemos determinar una gran cantidad de síntomas en la que encontramos lo que sería la falta de aire, los latidos rápidos, la piel cambia de color, tenemos sudoración, desvanecimientos, mareo y dolor e hinchazón en las piernas. De donde se determine la trombosis, puede que esté la inflamación en esta área.